Nada más que agregar, tenemos el tiempo suficiente para escuchar la palabra de Dios. Y en esta noche quiero darle la bienvenida a mi hermana Morena, que es quien nos va a llevar en palabra de Dios en esta noche. Por favor, recíbamelo con un fuerte aplauso, iglesia. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bonito se siente, ¿verdad? Estar en la casa del Señor y saber que nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios que hacía milagros allá en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que está vivo y que camina con nosotros todos los días si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe que Él lo hace. Bueno, esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, del versículo 38 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44 sería. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y dejadle ir. Oremos al Señor para que esta palabra nos llene con su sabiduría, con su espíritu, y nos ayude a entender los misterios que tiene la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos este día estar en tu casa, Señor, meditando en tu palabra, buscando tu rostro. Señor, ayúdanos, danos esa luz que eres tú en nuestro cerebro, en nuestro corazón, Señor, para que podamos entenderla, Señor, para que podamos aprenderla. Padre Santo, háblanos, Señor. No te quedes callado, Padre Santo, a todas nuestras peticiones, a nuestras preguntas, Señor. Contéstanos, Señor. Dice específicamente en este texto que usted siempre nos oye. Y ahora, Señor, enséñanos a tener fe como tenía Marta y María, Señor, para que todas esas dificultades que lleguen a nuestra vida, Padre Santo, no sean para aflicción, no sean para depresión de nosotros, Señor, no sean cosas que nos quiten el sueño, Señor, que nos quiten el hambre, sino que sean para que tu gloria se manifieste, para que nuestra alma se glorifique con tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenarnos y avivar ese fuego de tu espíritu que mora en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos sedientos, Señor, de tu presencia, y por eso estamos en este lugar a esta hora, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a entendernos. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, Señor, para que tu palabra, Señor, nos enseñe todo lo que tú tienes para nosotros esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del mensaje es: ayudemos a quitar la piedra. Nosotros podemos ayudar a
a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, en cualquier dificultad que tengan. Aquí vemos que Marta y María ayudaron a su hermano, porque ellas fueron las que fueron a buscar a Jesús y le mandaron avisar que él estaba enfermo. Cuando nosotros amamos a alguien, nos preocupamos por esa persona y hacemos oraciones, clamamos por sanidad cuando es una enfermedad, como en el caso de Lázaro. Pero lo primero que vemos es que ellas fueron al lugar correcto, no fueron al médico, no fueron donde un amigo pudiente, porque ellas sabían que el mayor de todas esas cosas era Jesús, y fueron a avisarle a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer en la dificultad de un problema, de una enfermedad, de un problema económico, de un problema interpersonal, es avisar a Jesús. ¿Y cómo le vamos a avisar? En oración, en alabanza, en comunión con Él. Nosotros ahí tenemos una comunión con Él y le contamos nuestros problemas. Y eso fue lo que hizo Marta y María. Dice en el capítulo 11, del 3 al 4, que mandaron, dice, Marta y María mandaron avisarle a Jesús que el que amaba estaba enfermo. También debemos de asegurarnos que amemos a Jesús para que nuestro milagro se haga realidad. Porque no es lo mismo, así como dice aquella alabanza, que te amo más que a mi vida. Yo le puedo decir a Dios que lo amo más que a mi vida, pero que sea verdad, solo Dios lo sabe. Pero después esa misma alabanza dice, te necesito más que a mi vida. Cuando le está diciendo así, ya es como dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros ya podemos decir, te necesito más que a mi vida, entonces sí es que ya estamos seguros de que Cristo vive en nosotros, que amamos con todo nuestro corazón al Señor. Y eso es lo que estaban diciendo ellas. El que amas está enfermo. Y ahí podemos ver que Jesús se quedó, dice, 2 días más en el lugar donde estaba y no fue. Posiblemente ellas cuando lo ven le reclaman y le dicen, si tú hubieras venido no hubiera muerto. Me imagino que esa queja la tuvieron durante los 2 días que él no llegó, porque veían a su hermano sufrir. Pero él cuando la ve le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí vemos a un Jesús empático. Nosotros debemos de ser empáticos con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia, con nuestros hijos. A veces uno, si ve a alguien en un problema, dice, ay, pero es que ese es por su culpa el problema. Si es alguien que le gusta tomar, por ejemplo, y usted lo ve enfermo, sí, pero es que él por andar de bolo está así, pero está sufriendo. Y nosotros debemos de ayudarlo, debemos de ser empáticos. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Pues hablándole de la palabra. Si lo vemos que tiene hambre, dale de comer, porque por lo general esas personas necesitan eso. Necesitan a veces que les demos ropa porque andan todos sucios. Pero eso no tenemos nosotros, esa empatía que tenía Jesús. Porque Jesús siempre estaba al servicio, no a la vista. Y nosotros nos gusta estar más a la vista que al servicio. Debemos de aprender de él, porque él cada vez que se mostraba delante de la multitud, él mostraba ese corazón empático que tenía. Allá, si vemos atrás, había un ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien en su sano juicio de la sociedad hubiera dicho, yo para qué lo hubiera oído, pero yo para qué le voy a hacer caso, ha de estar sucio, ha de oler mal. Pero Jesús no, a pesar de que estaba lejos, de que no estaba a la mano de él, le escuchó y hizo que lo dejaran llegar donde él.
No le importó la condición de aquel hombre, sino su necesidad. Y eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra, que Jesús era una persona empática. En empatía, la palabra empatía significa la capacidad de comprender y compartir las expectativas del otro, los sentimientos de la otra persona, poniéndose en su lugar. A veces no es estar de acuerdo con ella, pero por lo menos apoyarlo, porque ya está en el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ayudarlo nada más. Ayudarlo nada más porque necesita la ayuda de nosotros. Aquí nunca vimos a Jesús sacándole en cara, te lo dije, a alguien. Nunca vimos a Jesús haciendo eso. Y nosotros hasta nos gusta, ¿va? Cuando le hemos aconsejado a alguien que no haga algo y le va mal, uno hasta gusto le da de decirle, te lo dije que te iba a ir mal, pero como no me hiciste caso, ahí está. Pero nunca vemos a Jesús recriminándonos nuestros pecados. Al contrario, vemos a un Jesús que siempre lo encontramos como el Padre, que siempre sabemos que cada vez que nos equivocamos y vamos confiadamente allí al trono de la gracia, encontramos el oportuno socorro. Siempre. Ahí no hay falla. Siempre que vamos confiadamente hacia el trono de la gracia, Dios está con los brazos abiertos para escucharnos, para consolarnos, para darnos paz en nuestras angustias. Pero la otra cosa que debemos de conocer para poder ayudar a alguien es conocer el problema. Jesús dice en el capítulo, en el mismo capítulo, en el versículo 34, le dice, ¿y dónde lo pusiste? Él quería saber cómo eran las condiciones en que estaba Lázaro. Entonces nosotros muchas veces conocemos el problema de alguien que nosotros queremos, pero solo lo juzgamos porque ya conocemos el problema, pero ya en el momento las consecuencias las causas pueden haber cambiado. Y Jesús quería saber, porque si nosotros no conocemos el problema, jamás nos vamos a poner en los zapatos de la otra persona, solo vamos a juzgar. Por eso primero tenemos que conocer, y eso es lo que nos está enseñando Jesús. ¿A dónde lo pusieron? Les dijo. Y fue, y vio, dice. Aquí, cuando él le dice, Señor, ven y ve, le dice Marta. Lo mismo que él les dijo a los discípulos. Cuando eligió a los primeros 3 discípulos, ellos dice que estaban con Juan el Bautista, 2 de los discípulos de Juan el Bautista, y lo vieron y lo siguieron. Y le preguntaron, ¿a dónde moras? Y él les dijo, ven y vean. Y se quedaron con él, porque conocieron cómo era Jesús, porque se dieron cuenta que él era el Cristo. Incluso Pedro en ese mismo momento le dice, yo sé que tú eres el Mesías, el Cristo que iba a venir. Igual nosotros cuando conocemos la situación de una persona, nos damos cuenta que no es tanto por un error humano, sino que ya hay, por ejemplo, alguien que se enfermó por un vicio, ya en la enfermedad ya él hasta se le olvidó que fue por eso, pero ahí está sufriendo, ahí ya no tiene nada que ver eso. Ahí solo necesita que nosotros le ayudemos. Solo necesita ayuda. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús ahí. Jesús pudo haber dicho, no, yo no voy ahí, porque en el caso cuando Él les dijo, ven y vean, Él era luz, Él era Dios, pero en el otro caso iba a ir a ver a un muerto. En ese tiempo ir a ver a un muerto era contaminarse, no podía ir. Pero Jesús no le importó eso y fue. Ahí es donde viene el caso, que nosotros no debemos de ver la causa de lo que le está pasando a nuestro hermano, sino que debemos de ayudar y conocer qué es lo que le pasa, qué necesidad tiene, en qué le puede ayudar. Pero como no hacemos esto que Jesús hacía de conocer el problema de nuestros seres queridos, entonces juzgamos. Y esa es la ayuda que damos. El juicio.
Y la palabra de Dios nos enseña que no juzguemos porque así vamos a ser juzgados. Que más bien dice que hagamos lo contrario, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos está enseñando que lo primero que debemos de hacer en una necesidad es avisarle a Jesús. Eso nos enseña la palabra ahí. Lo segundo, hay que conocer el problema. Hay que conocer el problema porque ustedes, por ejemplo, no sabían qué me pasaba a mí. Me pudieron haber juzgado y con justa razón porque no lo sabían. Pero cuando hacemos lo que Jesús dice, conocemos el problema y nos podemos poner en los zapatos del otro. Nos podemos poner porque somos cristianos y tenemos somos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Y si somos así, tenemos el corazón de Cristo. Entonces vamos a sentir el dolor de mi hermana María de Jesús. Yo voy a sentir el dolor de mi hermana Angie porque cuando yo me tomo el tiempo y ellos también, de que platicamos y empezamos a hablar, entonces empezamos a darnos cuenta de lo que a ella le pasa, de lo que a él le pasa, de lo que a mí me pasa, y me conmuevo, así como se conmovió Jesús. Pero si yo no conozco el problema, jamás me voy a conmover con la necesidad de ella, con el sufrimiento de una enfermedad de mi hermana, con la necesidad económica que pueda estar pasando cualquiera de ustedes. Por eso es que debemos de ir a la palabra. Por eso dice la palabra, vamos al camino antiguo. Pero como no nos gusta hoy, nos da pereza leer la Biblia y decimos ahí hablando en el teléfono, la voy a poner así. Y no es lo mismo. No es lo mismo oírla así. Yo a veces me pongo a oírla así en el trabajo porque ya no tuve tiempo de leerla antes de irme. Pero cualquier cosa me distrae. En cambio, cuando yo la agarro, porque como tengo que verla, me concentro en leerla. Y en cambio, si la estoy oyendo, no ocupo mis manos, no ocupo mis ojos. Entonces, cualquier cosa que está ahí me distrae. No me distraigo solamente que esté solita oyéndola, pero si ya llegó alguien y me dice, mire, jefa, tal cosa, ya no, hasta se me olvidó que la estaba escuchando. Entonces, debemos de ir aquí, porque aquí está el profeta de profetas. Él nos profetiza lo que nos va a pasar, lo que debemos de hacer, cómo debemos de caminar. Yo siempre digo que pase lo que pase, nosotros siempre debemos de seguir el camino. Porque dice la palabra que Jesús es el camino. Si a mí me ofenden, yo sigo el camino del perdón. Si a mí me hacen algo, yo sigo el camino de dejar pasar por alto la ofensa. Si a mí me hacen cualquier cosa que me hagan, yo tengo que seguir el camino que Jesús nos enseñó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo sigo ese camino, me voy a evitar muchos problemas. Por ejemplo, en el trabajo, uno si sigue el camino, si lo ofenden y se va por el camino del perdón, se evita ser enemigo de un compañero. Caerle mal al jefe o a caerle mal a un compañero. Siempre si usted sigue el camino correcto, le va a ir bien en la vida. Si eso dice la palabra. Allá en Josué 1:9 así dice, medita en este libro de la ley de día y de noche, y al final dice, y te irá bien, dice. ¿Por qué nos va mal entonces? Porque no seguimos el camino. Y esto es lo que nos está enseñando este texto. De ahí ya conocimos que Jesús es empático con los problemas de nosotros. Él siempre está. Aunque nosotros no lo vemos, Él siempre está. ¿Sabe por qué? Porque Marta y María le estaban reclamando, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Jesús sabía que iba a ir a resucitarlo. Entonces, ¿estaba o no estaba con ellos? Sí estaba, solo que ellos no lo miraban, igual que los discípulos de Emaús, que caminó con ellos todo el camino y no se dieran cuenta que él iba con ellos. Así es con nosotros. Usted sale de su casa y le dice en la mañana al Señor, gracias Señor por este nuevo día, y se va a trabajar. Jesús va con usted. Dice la palabra que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Entonces, anda con nosotros todos los días y todo el tiempo. También nosotros debemos de conocer a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Jesús? Buscándolo, como los discípulos, Pedro y su hermano Felipe, que fueron los primeros discípulos. Pero Pedro fue el primero, después de Juan el Bautista, de reconocer que Jesús era el Mesías, fue Pedro, porque primero fue Juan el Bautista que le dice, ese es el Cordero de Dios. Y después Pedro, cuando lo sigue y va con él y ve, dice, sí, le dice, porque yo sé que tú eres el Mesías, el Cristo que había de venir. Entonces, si lo buscamos, lo vamos a conocer. ¿Y a dónde lo vamos a buscar? En la palabra, ahí no hay otro lugar. En la palabra, en la oración, porque primero en la palabra, porque si usted lee la palabra va a aprender a orar. Si usted lee la palabra va a aprender a adorarle en alabanza, porque ahí están los salmos. Si usted lee la palabra se va a ser amigo y amiga de Jesús. Porque eso nos pasa cuando llegamos nuevos al Evangelio. Yo le decía a mi hermana que ella no es cristiana, es católica, pero de los católicos que practican el catolicismo, me decía, ora, porque vos te estás amargando tu vida, porque estás dejando que tu corazón se llene de resentimiento. Si yo no sé cómo orar, le decía yo, ¿y qué le voy a decir? Decirle lo que sentís, me decía ella. Entonces, cuando buscamos a Jesús por primera vez, no sabemos qué decirle. Pero a medida vamos teniendo esa intimidad con Él, después parecemos loros delante de Dios. Ya le contamos hasta cómo nos fue todo el día, qué hicimos, a dónde anduvimos, le damos gracias, pedimos por el hermano que tal vez una vez lo vimos, pero ya oramos por él, porque ya tenemos intimidad con Él y podemos llegar confiadamente. Y solamente así vamos a conocer a Jesús, y yendo donde Él, buscándole. Otra cosa que vemos en el texto que dice Jesús profundamente conmovido, eso es la empatía. Y vino al sepulcro y era una cueva. En una cueva, ¿qué nos imaginamos que podemos encontrar en una cueva? En una cueva es oscuro, hay peligro porque puede estar un animal que esa es su casa ahí y lo puede devorar. Es silencia, es sola. O sea, es un lugar feo. Es un lugar feo, no es un lugar bonito para estar ahí. Pero Jesús fue. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que cuando nos dicen cuál es el problema, no queremos ir porque no es cómodo, porque no nos gusta incomodar nuestra carne. Pero Jesús ahora nos está enseñando que no importa que el mundo diga que eso me va a contaminar. Él fue, porque Él nos ha enseñado que es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Si nosotros hemos creído y hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nada malo nos va a pasar. Podemos andar donde sea y el ángel de Jehová va a andar con nosotros. Debemos de confiar en la palabra de Dios, pero eso solo pasa si nosotros le buscamos, aprendemos a tener una dependencia de Él. Y ya por muy mínimo que sea, a mí me gusta el hermano Pedro, porque él testifica con gran honra y gloria al Señor por todo, y así debe de ser. Así debe ser, porque ahí hay una comunión, ahí hay una dependencia del Señor. Y por eso dice David por allá, que me falte todo, le dice, menos tu presencia, porque sabe que Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios no nos juzga. Y en cambio el hombre sí. Usted puede tener un buen amigo que puede tener todos los bienes y por haber, pero hágale algo a ver si no lo va a juzgar o se va a hacer su enemigo o le va a hacer algo malo. Pero Dios no.
Él siempre tiene misericordia, hasta aún cuando nosotros lo vituperamos con nuestro mal comportamiento, porque nosotros a veces sabemos que lo que vamos a hacer no está bien y aún así lo hacemos. Y Dios nos conoce. Por eso dice la palabra que Él conoce nuestros corazones, que Él nos pesa nuestro corazón, porque Él sabe cómo somos. Por eso yo les decía que nosotros podemos cantarle al Señor, te amo más que a mi vida, pero eso solo Él sabe si es verdad o no. Solo Dios lo sabe. Pero cuando ya le digo yo, te necesito más que a mi vida, entonces sí, ya hay una dependencia del Señor. Ya lo necesito para todo lo que yo haga y me va bien. Yo lo tengo bien comprobado. Si a mí se me olvida pedirle al Señor que ese día es de Él y que en el trabajo me vaya bien, pues siempre me sale alguien enojado allá que me quita el gozo y me roba la paz. Pero cuando yo mi día le pongo, Señor, dame gracia delante de todas las personas que vayan a estar delante de mí, de mis compañeros, que no les vaya a decir nada que les moleste, de mi jefe, pues ese día me va bien y me vengo tranquila para mi casa, me voy en paz y regreso en paz. Y ahí se cumple la palabra, porque Él dice que sobrepasa, la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra sabiduría es chiquita, en cambio la de Él es infinita. Ahí se cumple la palabra. Jesús le dijo, quita la piedra. Allí nosotros vemos que cuando a alguien le pasa algo, casi nunca puede salir de esa dificultad solo. A veces con una palabra, porque a mí mi hermana me dijo, Dios te sanó. Mi hermana, esta que me dijo, sí es cristiana y es profética, me dijo, Dios te sanó y dijo que estabas libre de eso y vos no tenés eso. Yo sentí que era la respuesta de Dios que yo necesitaba en mi mente primero y después en mi corazón para tener paz. Y ahí pero ya se me quitó la aflicción, yo me sentía mal de salud, pero yo no andaba preocupada, yo dormía, yo comía, yo hacía de todo. Hasta así enferma anduve viajando para todas las semanas para donde mi papá y mis hijos y mi esposo me decían, no vayas porque te puedes desmayar en el bus. Pero Dios lo fortalece a uno. Porque siempre, aunque sea una palabra chiquita que usted le diga a alguien cuando está en un problema, esa palabra tal vez es la que le hacía falta para agarrar ánimo, para que su espíritu se levante. Y eso es lo que debemos de siempre de tener en cuenta y buscar la palabra, porque le dice, Jesús dijo, quita la piedra, porque yo no, sola no me podía quitar esa aflicción. En mi mente me decía, regresó. Mi mente me podía decir, pues mira cómo te sentís bien mal. Y mi familia también me decía, no hagas eso porque vos andas mal, te va a ir mal. Pero llegó mi hermana y me dice, no, sí, pero con autoridad. Ahí se acabó. Y por eso no debemos de tener miedo, dice la palabra, de abrir nuestra boca y hablar, porque a veces uno piensa que tal vez no le va a servir lo que usted le dice a alguien, pero usted no sabe cómo lo va a bendecir. Por eso no nos debemos callar, por eso dijo Jesús que si en Jerusalén los judíos no hablaban, Él iba a levantar piedras de ahí. No nos debemos callar y darle una palabra de consuelo a alguien cuando lo veamos en necesidad. Ahí vemos que una piedra, imagínense lo que le dice, quita la piedra. Si Lázaro estaba atado de manos, estaba, de qué distancia de la piedra, aparte una piedra bien pesada, no la iba a poder quitar él solo. Y a veces así son nuestros problemas de grandes, que no vamos a poder salir solos sin la ayuda de nuestra familia o de nuestros hermanos en la fe. Y por eso es que es tan importante orar siempre por todos. Pero nosotros no oramos por todos si no conocemos a Jesús.
Porque como yo le decía al principio, yo le decía a mi hermana, ¿y qué le voy a decir? Hasta enojada le contestaba porque yo estaba enojada. ¿Y qué le voy a decir si yo no sé cómo decirle? Me decía ella, decirle lo que sentís, confesárselo a él, porque ellos hablan de la confesión, porque es católica. Confesarle a Dios lo que sentís. Pero créame que me sirvió hablar con Dios de esa forma. Empecé a desahogarme con Él, sintiendo que nadie me iba a juzgar, porque Él no nos juzga. Si vemos allá en la parábola del hijo pródigo, el hijo ofende muy grande a su papá, pero él le hace entender que a pesar de todo lo que él hizo, le enseñó que en cualquier necesidad que él pase puede volver a casa y siempre va a tener a su papá con los brazos abiertos y dispuesto hasta hacerle una fiesta. Eso debemos de enseñarle nosotros a nuestros hijos, que a pesar de las regadas que ellos hagan, enseñarles que sepan que en una necesidad que ellos tengan, nosotros como papás siempre vamos a estar ahí con los brazos abiertos para ayudarles a quitar esa piedra pesada que ya van a tener. Porque de esas piedras está hablando Jesús, quitar la piedra. Él solo no la va a poder quitar. Ya un hijo metido en un problema no va a poder salir, necesita siempre la ayuda de sus papás o de su familia. Y a veces la ayuda que necesita es un abrazo o que le diga, bueno, la regaste, pero juntos lo vamos a salir adelante, lo vamos a resolver. A veces eso, una palabra de aliento es lo que se necesita para quitar esa piedra. Porque esas piedras llevándolas uno solo son pesadas. Le quebrantan el corazón, la mente y su cuerpo, porque hay gente que cae en depresión por un problema. Y Jesús aquí nos está enseñando, no le dijo a Lázaro quitar la piedra, le dijo a los que estaban ahí, a nosotros como hermanos, que nos ayudemos unos a otros a quitarle las piedras que están aplastando al que está en necesidad. Pero para eso debemos de conocernos como hermanos y tener comunión. Por eso, si ustedes se acuerdan, la iglesia primitiva, ahí celebraban Santa Cena, hacían un montón de cosas para tener comunión entre todos los hermanos y de verdad se conocían. De verdad se conocían. Entonces eso es lo que quizás como iglesia nos hace falta, más comunión para que nos conozcamos unos a otros y ahí se va a acabar esa envidia, el resentimiento, la habladuría y todas esas cosas que hay en las congregaciones porque solo criticamos pero no conocemos el problema, no conocemos la necesidad y en vez de ayudar hacemos que esas piedras pesen más. Hacemos más pesada la carga del otro. Y por eso es que Jesús les dice, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, como quien dice, no hombre, Señor, ¿y para qué se la voy a quitar si mi hermano ya no tiene nada de esperanza, si ya murió hace 3 días? Y así nos comportamos nosotros. No hombre, si ese ya no tiene arreglo, dice uno. Y ese ya no sale de eso. Ya es por gusto que le ayuden, cada vez le ayuda y vuelve a caer otra vez. Eso está diciendo Marta. No, Señor, le dice sí. Le dice no. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya. Ya no, Señor, si ya 4 días hace que se murió, ¿crees que puede hacer algo por él? O sea, nos falta la fe. Nos falta la fe y le dice, no hombre, si ya está apestoso, ¿cómo? Pero para Dios no hay nada imposible. Al que nosotros desechamos, Dios lo puede levantar y lo puede hacer aún hasta más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces le dice, ya llegue porque es de 4 días, le dice, yo estaba mintiendo 2 días, decir, es de 4 días, le dice, o sea, ya apestaba Lázaro. Pero para Jesús no hay nada imposible, solo nos pide una condición, que creamos. Si podés creer, dice, todo es posible, dice allá en Marcos, que le dice al centurión.
cuando le dice que le sane al siervo. Y ahí hay otra enseñanza que se relaciona con esto, porque podemos aprender lo mismo que hicieron Marta y María, que fueron a buscar a Jesús para contarle el problema que ellas tenían con su ser querido. Igual estaba haciendo el centurión y yendo a buscar a Jesús para que le ayudara con la enfermedad de su siervo. Pero vemos a ese hombre con una gran humildad, que cuando se dio cuenta que Jesús iba a ir a su casa, mejor no quiso que fuera. Y le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Debe haber una reverencia también para recibir el milagro. Yo no soy digno que entres a mi casa. Y volvemos a la palabra. Le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Por eso es la importancia de esto, de leerla, porque ahí encontramos el milagro, la respuesta que necesitamos de parte de Dios. Y le dice: no, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la palabra que en aquel instante el siervo del cinturón fue sanado. Entonces, ¿sabe el poder que tenemos nosotros cuando tenemos fe? Si mi hermana Angie estuviera enferma, por ejemplo, pero yo estoy llena de fe y conozco su problema y yo oro con fe, Señor la va a sanar. La oración a través de los demás tiene gran poder. Ahí vemos dos ejemplos de donde Marta y María van a buscar a Jesús y interceden, una por Lázaro y el otro por el centurión. También está Jairo, que va a buscarlo y intercede por su hija y también la resucita. Entonces, oremos unos por otros y nuestras vidas van a ser diferentes. Nuestra vida va a ser buena, porque eso nos promete la palabra, porque esa es la voluntad de Dios, que sea buena. Y así dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, pero nosotros hacemos lo que hizo Marta, que le dice: no, Señor, le dice, si ayede. Y perdemos la fe, perdemos toda la esperanza, igual que el que está en el problema, que tal vez él ya la perdió, pero llegamos nosotros y vamos a la cruz, nos arrodillamos y tenemos esa comunión con el Señor y pedimos, y el Señor puede hacer grandes cosas con la persona que nosotros estamos intercediendo por ella. De ahí en el versículo 40 le dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero nos cuesta creer en el que tiene la gloria. O queremos los milagros, pero no queremos al de los milagros. Y para que los milagros sucedan, debemos de conocerlo, debemos de amarlo, debemos de buscarlo, debemos de ser sus amigos para que lleguemos, así como dice Hebreos, confiadamente. Y vamos a recibir, como dice, nuestro oportuno socorro. Cabal, lo que usted necesita le va a dar el Señor. Como decía el hermano, a mí ya se me había olvidado. Pero no es que se nos olvide, sino que como el Espíritu de Dios está en nosotros, ahí se queda, y eso no nos quita el sueño, no nos perturba nuestro corazón, sino que confiadamente esperé en Jehová y Él me oyó. Eso es lo que pasa. No es que se nos olvide lo que le pedimos al Señor, sino que ya aprendimos a confiar en Él y a esperar en su tiempo. Porque cuando lo hacemos en el tiempo de nosotros, nos va mal, siempre nos va mal. Lo podemos lograr, pero solo dura cuanto dura nuestra fuerza. Si es algo de dinero, solo le va a durar mientras tenga el dinero. Cualquier cosa que sea, solo le va a durar mientras le dure lo que usted humanamente puede hacer. Pero si usted hace las cosas agarrados de la mano de Dios, le va a ir bien siempre, porque Él es el dueño de todo. Él es su creador. Él es el que ha hecho todo cuanto existe sobre la faz de la tierra. Entonces debemos de agarrarnos siempre de su mano.
Vemos a Jesús en otra escena conmoviéndose por otra persona allá cuando iban a enterrar a aquel muchacho de la viuda de Naín, que dice que se conmovió también como cuando se conmovió cuando vio llorando a María y a Marta, y fue y la ayudó. Él no la conocía, pero cuando nosotros conocemos a Jesús y tenemos ese espíritu de Él, usted puede ver una persona en la calle y ve que está en sufrimiento, usted va y le pregunta qué le pasa. Usted va, se lo aseguro que va. No pasa de lado, porque si pasa de lado se convierte en aquello de la parábola. Y muchas veces eso hacemos. Nos convertimos en unos sacerdotes, en unos levitas mentirosos, porque decimos una cosa con la boca, pero nuestro comportamiento es otro. Pero aquí vemos a Jesús. En Lucas 7:13 está la historia de la viuda de Naín, donde él dice que ni iba para ahí, sino que iba a pasar por ahí. Y por eso es que le digo que Jesús siempre anda con nosotros, porque a veces hasta la palabra dice, le era necesario pasar por ahí, porque siempre nosotros tenemos necesidades y Él las conoce. Y él dice que iba pasando por ahí y vio que había un funeral y cuando se dio cuenta que él fue y se dio cuenta que era lo que pasaba, se da cuenta que debemos de conocer el problema. Se dio cuenta que el muerto era hijo único, que la mamá era viuda y que iba a quedar desamparada si ya se le había muerto la única esperanza que tenía. Y él al ver a aquella mujer con aquel gran dolor se conmovió y le dijo, no llores, tu hijo no está muerto. Y le habló, dice, al muerto, y el muerto se levantó y vivió. Lo mismo que hizo aquí en el capítulo 11 que estamos viendo de Lázaro. Cuando Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás. Entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire qué interesante, solo cuando nosotros quitamos esa piedra que nos estorba para ver, porque cuando usted puede estar viendo a alguien que está en una dificultad, pero a esa persona a veces usted la quiere ayudar también y no se deja ayudar porque esa piedra que tiene ahí le está estorbando y no puede ver la gloria de Dios. No puede ver lo que hay más al otro lado de esa piedra. Entonces, por eso es la importancia de ayudarlos, de sacarlos de ahí para que vean la gloria de Dios. Y Jesús nos enseña después como, mire, ya les hice el milagro, pero mire lo que tienen que hacer. ¿Qué hizo Él? ¿Qué sigue ahí en el versículo? Dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ser agradecidos, siempre dar gracias por los milagros que Dios hace con nosotros todos los días. Él no se, fíjese que había leído otra vez había predicado en el 11, 17 hasta el 27, pero no le puse atención a esta última parte y está súper bonito. Bien bonito, ahí tiene mucho, usted puede sacar muchas enseñanzas para su vida, porque imagínense, hasta que le quitaron la piedra, dice, ahí él pudo ver que la gloria de Dios, porque salió y vio a Jesús, entonces vio la gloria de Dios. Pero Jesús hizo algo más importante para enseñarnos que después que recibimos el milagro debemos de ser agradecidos con Él y darle gracias al Padre.
Yo sabía, le dice, que siempre me oyes. Y entonces, ¿por qué nos quejamos de que no nos oye nuestras oraciones? Si aquí dice la palabra que siempre nos oye, siempre nos oye. Lo que pasa es que la voluntad de Dios es perfecta y no es la voluntad de nosotros. Hay cosas, por eso dice Santiago, que pedimos mal. A veces estamos pidiendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, ni tampoco nos convienen. Y eso es y por eso nosotros a veces perdemos la fe, porque le estamos pidiendo algo al Señor y Él no lo da porque no nos conviene simplemente, o porque no es el tiempo, o porque no es lo correcto. Pues por eso dijo allá Job: Jehová Dios, Jehová quitó, y bendito sea el nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si es sí la respuesta de Dios, bendito sea el nombre de Jehová. Si es no, también bendito sea el nombre de Jehová, porque Él es soberano. Él está siempre en su trono y nunca va a hacer nada en contra de nosotros. Siempre va a hacer lo correcto. Y dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. O sea, no solo fue a quitar la piedra, no solo le ayudó, sino que se cercioró de que aquel que estaba en la cueva, donde daba miedo, donde estaba oscuro, donde podía haber un animal que lo hubiera comido, donde estaba con aquella piedra pesada que no podía salir, sino que también se aseguró de sacarlo de ahí. Y después le dice a nosotros, ahora nos dice a nosotros, que le ayudemos, que le dice que lo desaten, que le quiten las vendas y que desátenle y déjenle ir, dice. Muchas veces no basta solo con ayudar a alguien, sino que imagínense que sea alguien con un problema emocional. Usted le ayuda, pero después se olvida de él, vuelve a caer. Vuelve a caer en lo mismo, porque se vuelve a sentir que lo abandonaron, se vuelve a sentir solo, vuelve a hacerse sus películas él solo y vuelve a lo mismo. Entonces ahí vemos que necesitamos como hermanos siempre estar en comunión, así como tenemos que estar en comunión con Dios, también con nuestros hermanos, porque por eso dice la palabra que si decimos que amamos a Dios que no lo vemos, y no amamos a nuestros hermanos que los vemos, somos mentirosos. Porque así somos. La Biblia no dice solo por decir las cosas, es que Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. ¿A dónde me iré de ti?, le dice en el Salmo. Si me fuera a las profundidades del mar, ahí estás tú. No nos podemos esconder del Creador. Siempre Él nos conoce hasta los más íntimos pensamientos, dice David, que nos conoce. Dice Isaías también, antes de que digan la palabra, yo ya la sé. Entonces, ¿por qué nosotros jugamos a engañar a Dios? Porque no le engañamos, Él ya sabe. Pero a nosotros nos gusta hacer eso, así como le mentimos a nuestros papás cuando estamos cipotes, que hacemos cosas y a escondidas de ellos, y creemos que así también podemos engañar a Dios, pero con Dios no se puede, porque Él lo sabe todo, dice la palabra. ¿A dónde huiré de ti? Si me fuera, dice, a las profundidades del mar, ahí estás tú. ¿A dónde nos vamos a esconder del ojo, de la mano, del corazón de Dios? En ninguna parte. Por eso dice David que debemos de caminar, en el Salmo 51 dice que debemos de caminar limpios y íntegros delante del Señor. Allá donde le dice, creo que antes o después, crea en mí un corazón puro, oh Dios, le dice. Esa es una oración que debemos de hacer todos los días. Y Dios, la palabra dice que siempre nos oye. Si nosotros la hacemos todos los días, al final se va a hacer realidad. Porque así como insistimos con nuestros padres cuando estamos pequeños, cuando queremos algo y ahí estamos, no quitamos el renglón. ¿Me vas a comprar eso? Me lo prometiste, papá. ¿Cuándo me lo vas a comprar?
Me dijiste que tal día, ¿cuándo me lo vas a traer? Y nuestro papá, para que ya no estemos molestando, al final lo compra. ¿Cree que no? Si Dios es nuestro Padre también. Entonces, si nosotros insistimos en nuestra oración con lo que queremos, al final lo vamos a tener. Lo vamos a tener, vamos a romper el cielo de bronce y se va a convertir en un cielo de bendición. Entonces insistamos, por eso dice Pablo, orad sin cesar. Oremos sin cesar. Oremos siempre. Y va a ver que va a empezar a cambiar, hasta nuestra manera de pensar cambia cuando nosotros oramos, porque muchas veces oramos porque nos sentimos mal, porque nos sentimos afligidos, porque estamos tristes, porque estamos enfermos. Oramos, pero no es cierto que cuando usted se levanta de allí eso cambió. Ya su corazón es diferente, porque Él cambia nuestro lamento en gozo. Él cambia nuestra manera de pensar. Marta solo estaba viendo un muerto en su hermano, por eso le dice ya hiede, pero lo estaba desechando, pero Dios no nos desecha a nosotros, jamás nos va a desechar. Para Él somos tesoros, real sacerdocio, pueblo escogido. Nunca nos va a desechar el Señor. O muchas veces tenemos un problema tan grande que nos sentimos así como se sintió el pueblo de Israel cuando iba a cruzar el Mar Rojo. Si usted lee la historia en Éxodo 14:2, dice que estaban en Pi-Hahiroth, algo así. Es una montaña de Mildop. Esa montaña, yo leí la historia extra bíblica. Dice que es una montaña que ya no tiene salida para ningún lado. La única salida que hay es para el mar. ¿Y qué le va a pasar si se tira al mar? Se va a ahogar. Ahí no se ahoga solo si Dios está con usted. Entonces ellos estaban entre el mar y los egipcios que venían atrás para matarlos. Pero ahí en ese problema tan grande se manifiesta la gloria de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. En ese caso Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y tu mano y extiéndela sobre el mar. Él va a hacer cualquier cosa, pero de la dificultad nos va a sacar si nosotros le clamamos, si le contamos lo que nos pasa, si le contamos lo que le pasa a mi hijo, porque aquí nos está enseñando una oración de intersección. Si le contamos lo que le pasa a mi hermana, Él nos va a oír. Él dice que siempre nos oye. Ahí vimos en el capítulo, en 11:42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Y eso debemos de grabarnos en nuestra cabeza, que Él siempre nos oye. Allá en el Antiguo Testamento, no me acuerdo en cuál es, pero dice que Él inclina su oído cuando nosotros le clamamos. Es cuando Salomón le ofrece el templo y dice que hasta la gloria de Dios cayó ahí. Entonces sí nos oye. Él se manifiesta cuando nosotros le invocamos. Porque así dice, cuando vengan aquí y me invoquen, dice, yo oiré desde los cielos y inclinaré mi oído hacia sus súplicas. Supliquémosle como le suplicó el centurión que sanara a su hijo, como suplicó Jairo que fuera a resucitar a su hija, como suplicó Marta y María por Lázaro. Supliquemos, a veces es necesario esa reverencia, porque cuando nosotros suplicamos, ¿por qué cree que suplicamos? Porque creemos que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Pero si no insistimos es porque no hay fe. Pero cuando usted insiste en algo y usted le dice a él, por ejemplo, yo quiero esto, y insiste en aquello es porque sabe que sí se lo va a dar. Pero si le dice una vez y ya no volvió a decir es porque no tenía fe que lo iba a dar. Y así es con Dios también. Cuando usted insiste en algo, el Señor se lo va a dar. Por eso dice que le rogó que fuera y sanara a su sirviente. Debe de haber una súplica, una humillación. En el caso de Jairo y de Marta, ellos se postraron a los pies de Jesús. Dice que
Jairo, cuando vio que andaba Jesús por ahí, dice, un principal de la sinagoga, dice que era Jairo, vio que Jesús andaba por ahí y fue donde él y se le postró a sus pies y le pidió que fuera a su casa porque su hija estaba enferma. Y lo mismo hizo Marta. Cuando se dio cuenta que Jesús había llegado a la aldea de Betania, ella fue al encuentro de Jesús y se postró a sus pies. Y le reclamó y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Seguramente esa fue la queja durante los 4 días que Jesús no llegó. Porque a veces cuando estamos orando también nos desesperamos y se vale, ahí está en la Biblia, se vale. Pero lo que no se vale es que perdamos la fe. Eso sí no se vale, porque cuando perdemos la fe, ya no somos nada, porque sin Dios, dice la palabra, no podemos hacer nada. Él dice que si un pámpano se despega de ahí, ya no es nada, porque si se cae se va a podrir, se va a secar, se va a morir. Pero cuando estamos ahí pegados a Él, entonces va a suceder el milagro, tarde o temprano, pero va a suceder. Por eso debemos de creer siempre y vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que nosotros estemos pidiendo. Yo no sé qué le está pidiendo al Señor usted hoy. Yo tengo mis propias peticiones. Ustedes, cada uno de vosotros tiene las de ustedes y crean y verán la gloria de Dios. Porque ese Dios que hacía milagros allá en el Antiguo Testamento, sí, Él dice que es ahora y para siempre. Ahí está, y los milagros los va a seguir haciendo siempre porque Él es eterno. Lo que dijo a Jairo, lo que le fueron a decir a Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Pero Jairo no había perdido la fe, no se fue. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que cuando no recibimos el milagro y en vez de recibirlo empeora el problema, nos vamos y dejamos de insistir. Y no, debemos de rogar como el centurión y debemos de postrarnos como Jairo y como Marta y María. Y así es que vamos a ver la gloria de Dios, rogando y pidiendo misericordia. Así es que, hermanos, espero que el Señor les haya hablado esta noche a través de su palabra y que sepamos, según la palabra, debemos de ir primero a avisar a Jesús cuando tenemos un problema. ¿Y cómo le aviso? En oración, leyendo la Biblia, de ahí conociendo el problema y contándoselo tal y cual es, para que Él lo sepa. Él lo sabe, pero a Él le gusta que se lo diga a usted de su boca, que tenga esa